A su nombre. Gloria. Toda la gloria sea para nuestro Dios. Aleluya. Vamos a dar las luces. Alabanzas a ti, gloria. Me dejan ustedes que tomen un minuto, unos minutos de su tiempo. Amén. Gloria a tu nombre, Dios. Que en un minuto no les digo nada. Mi padre Manolo dice, con 15 o 20 minutos ya tienes bastante. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Miren, no hace falta que se pongan ustedes de pie. Voy a leerles unos versos de la palabra. Se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12. Y dice así la palabra del Señor. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Estaba hablando en primera persona, estaba hablando del mismo, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Parece contradictorio, ¿verdad? Cuando uno es débil no está fuerte, está débil. Pero dice Pablo que cuando estoy débil, soy fuerte. Gloria a Dios. Miren, el apóstol Pablo nos está diciendo en este capítulo que tiene por qué gloriarse, que ha alcanzado muchas metas, muchas revelaciones. Nos está diciendo que si quisiera gloriarse, tiene por qué gloriarse, pero que para él, todo lo que él ha recibido, todas las visiones y todas las revelaciones, no es motivo de jactancia, no es motivo de qué gloriarse, no es motivo de decir que soy mejor que los otros, soy mejor que los demás. Si alguno presumiera, tendría que presumir en lo que ha conseguido en el Señor. El apóstol Pablo lo que está intentando conseguir hacernos entender por medio de la palabra es que no tendremos que tener una visión equivocada de lo que verdaderamente es el cristiano y la cristiana. Aparentemente aquí y en todas sus cartas podríamos pensar que Pablo es el padre de la doctrina fundamental. Ha escrito 13 o 14 libros, epístolas, cartas, de las cuales llevan su nombre. Algunos historiadores dicen que a lo mejor escribió alguna más. Fue
el padre de la doctrina, las revelaciones que San Pablo recibió, todo lo que él sufrió, todo lo que él consiguió en Cristo, dice San Pablo, que ese para él no es motivo de gloriarse. Porque podemos tener dos perspectivas de una persona. Ver la fortaleza, lo que representa, las inspiraciones, todo lo que San Pablo ha conseguido por medio de Dios y para Dios, para la Iglesia. Podríamos tener la visión de un hombre que es suficientemente cabal, suficientemente fuerte y autosuficiente para poder creerse él que es más grande que nadie, más que los demás. Pero el apóstol San Pablo nos quiere decir que a pesar de que él, por medio de todo lo que ha recibido, tiene motivos suficientes para creerse más de lo que él piensa de sí mismo, no quiere mostrarnos su fortaleza, sino que nos quiere mostrar su debilidad. Amén. Yo, si fuera el apóstol San Pablo o hubiera conseguido todo lo que consiguió el apóstol San Pablo, créanme que en mayor o menor medida todos somos egoístas. Y yo no quisiera mostrar mis debilidades, yo quisiera mostrar al mundo mis fortalezas y las debilidades esconderlas, porque no quisiera que pensaran de mí que no sirvo, que no valgo, que no llego. Todo eso lo tengo que arrinconar para hacer mostrar a los demás que soy fuerte y que no soy débil. Pero el apóstol San Pablo hace totalmente lo contrario. Muestra la fortaleza de la que él está hablando, que podría gloriarse, sin embargo no lo hace, y muestra su debilidad. Amén. ¿Por qué? Porque hay dos clases de debilidades. En la vida cristiana aparece la debilidad de que cuando estoy más cerca de Dios, cuando más tiempo paso con Él, cuando más horas y más tiempo le dedico al Señor, mi vida espiritual se fortalece. Amén. Amén. Cuanto menos tiempo paso con el Señor, mi vida espiritual se debilita. Vamos a ser sinceros. Estamos en una lucha sin cuartel, diaria. Se levantan los deseos de nuestra vieja naturaleza para hacernos arrastrar, hacernos pecar, cometer pecado, practicar el pecado, alejarnos de las cosas de Dios, y sin embargo tenemos habitando dentro de nosotros al precioso Espíritu Santo, que nos da la suficiente capacidad para poder luchar. Si nos acercamos a Él, darnos la suficiente capacidad para poder luchar con las armas espirituales, con la armadura de Dios que Cristo, Dios, ha reflejado por medio de su palabra, de las cuales yo me tengo que armar para luchar en esa lucha sin cuartel. Pero escúchenme, 24 horas al día, los 365 días durante el año, de día, de noche, mientras duermo, cuando trabajo, cuando estoy en la casa, cuando estoy en el culto, en cualquier lugar, 24 horas al día, se levanta dentro de mí la vieja naturaleza. Y si yo vivo una vida carnal o una vida alejada de las cosas de Dios, vamos a ser sinceros, con cualquier cosita me debilita el enemigo. No hace falta que haga mucho para que me aleje de las cosas de Dios. No practico las cosas de Dios, no oro, no ayuno, no leo la palabra, no le dedico tiempo al Señor. Por lo tanto, mi vida espiritual, en vez de fortalecerse, se va a debilitar. Amén. Y ya no voy a tener las mismas fuerzas. No voy a tener las mismas fuerzas para seguir luchando. Porque miren, Satanás es un estratega que no lo hay. Nos estudia, sabe por dónde hacernos caer. Y escúchenme, y si lo ha intentado de una manera y de esa manera no ha conseguido debilitarnos, no se preocupen, que va a volver a intentarlo de otra manera para que nuestra vida espiritual se debilite en el Señor.
esa es una de las debilidades del cristiano, que cuando yo me descuido de mi relación con el Señor, evidentemente me estoy debilitando. ¿Se acuerdan ustedes de la fortaleza de Sansón? Que Sansón fue apartado desde antes de nacer, que tenía que cumplir unos requisitos, que en el principio los cumplió. Era nazareo desde antes de nacer, era apartado, era consagrado, porque Dios tenía un propósito con él. La fortaleza que tenía Sansón no le venía de lo que él era, le venía por el poder del Espíritu Santo, que lo capacitaba para desempeñar en aquel tiempo como juez en Israel. Ahora, cuando Sansón se ha debilitado, ha jugado con el pecado, dicho sea de paso, no juegues con el pecado, que te debilita. Cuando Sansón ha jugado con el pecado lo ha debilitado. Y por medio de esa debilidad, el enemigo consiguió arrastrarlo y debilitarlo hasta hacerlo caer. Ya no era el mismo Sansón. ¿Por qué? Porque se había descuidado, y en ese descuido su vida espiritual se debilitó. Amén. Iglesia del Señor, no podemos estar débiles, tenemos que estar fuertes, porque el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Amén. Para hacernos formar y forjar en nosotros el carácter de Jesucristo. Amén. Amén. Cuanto más tiempo pasemos con el Señor, más y mejor, más fuerte y menos debilitada estará nuestra vida espiritual. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de lo que le pasó a Saúl? El principio de Saúl fue glorioso. El principio de Saúl no había otro. El Señor lo sacó y lo puso como rey de Israel. El principio de Saúl, dice la Biblia, que fue lleno de tanta gloria que cuando Samuel ungió a Saúl, dice la palabra: haz lo que te venga a la mano, porque dice Dios que en todo lo que hagas, Dios te va a respaldar y Dios va a estar contigo. Pero dice la Biblia que Saúl desobedeció, y por medio de la desobediencia se debilitó, y cuando se debilitó fue un juguete, una marioneta en las manos del enemigo. Iglesia del Señor, no podemos descuidar nuestra vida espiritual, no podemos descuidar nuestra dedicación. Amén. Cuando nosotros descuidamos nuestra dedicación, evidentemente nosotros vamos a ser débiles y no vamos a estar fuertes. Por lo tanto, si yo paso tiempo a solas con el Señor, paso y dedico mi tiempo a la escritura, a la oración, al ayuno, a la consagración, cuando yo me dedico y me consagro para las cosas del Señor, me voy a fortalecer y mi carne va a estar más débil. Aquí no se trata de que nuestra vida espiritual se debilite. Lo que se tiene que debilitar es nuestra carnalidad. Amén. Pero Pablo, de la debilidad que está hablando, de la cual él se jacta, no es lo que consigue, sino en su debilidad. No es por decadencia espiritual. San Pablo nos está hablando de las personas que se sienten que no llegan, que no sirven, que no lo pueden realizar, pero que en esa debilidad hay una debilidad que es desmedida. No te creas menos de lo que eres. Amén. Porque ese pensamiento se puede engendrar en tu mente y en tu corazón, y puedes caer en el pensamiento de que tu vida no sirve para nada. En eso no caigas, porque es un engaño de Satanás. La debilidad de la cual nos está hablando el apóstol San Pablo es de que yo me siento que no llego para lo que Dios me acaba de encomendar, que yo no sirvo, que yo no llego, pero que por medio de mi debilidad yo entiendo de que no voy a alcanzarlo, pero es el poder de Dios. Amén. El cual me va a capacitar en mi debilidad
para alcanzar los propósitos de Dios en mi vida. Amén. Aleluya. Miren, Gedeón, voy a debilitar al ejército que tienes. Pero ¿para qué lo vas a debilitar? Si es comprensible que si un ejército se va a enfrentar con otro, cuanto mayor número, mayor fortaleza. Pero dice Dios, no. A mí las matemáticas no me funcionan así. Voy a debilitar al ejército que has levantado en Israel para que no diga el pueblo que la victoria que vais a alcanzar son por sus propios méritos. No vaya a ser que el pueblo se acostumbre a ganar las victorias creyéndose que las han conseguido porque sirven y porque valen. Voy a debilitar al ejército. Diles que al que tenga miedo, que se vaya para su casa. Dice la Biblia, se levantó Gedeón de mañana y a los oídos del pueblo les dijo, el que tenga miedo, que se vaya para su casa. Dice la Biblia que se fueron del ejército 22.000 hombres. Poco miedo había en el pueblo. 22.000 y quedaron 10.000. Gedeón, voy a debilitar más todavía el ejército. Llévalos a beber agua al río. Y según conforme beban, así te voy a decir que apartes a unos y que a otros los vuelvas a su casa. En total quedaron 300 hombres. Con esos 300, a Dios le bastó para debilitarlos. Porque ellos, Gedeón incluido, se creían de que no iban a ganar en la batalla en contra de los madianitas. Pero 300 hombres dispuestos para la batalla fueron suficientes para derrotar al ejército de los madianitas. Porque en nuestra debilidad se perfecciona la gracia de Dios. Amén. No quiere decir que porque nosotros somos débiles, la gracia de Dios se perfecciona. No, la gracia de Dios es perfecta. Sino que la gracia de Dios se muestra en nuestra debilidad. Y nos hace creer que somos perfectos, de que vamos a llegar, de que vamos a alcanzar. Pero escúchenme, no es por nuestros méritos, es porque la gracia de Dios es suficiente. Aleluya. Aleluya. Dice la Biblia, diga el débil. ¿Alguien se sabe lo que sigue? Diga el débil. Fuerte soy. Amén. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuál es la debilidad de la que nos está hablando el apóstol San Pablo? Es la debilidad de creer que no dependemos de nuestras fuerzas, que no dependemos de nuestros años, de que no dependemos de nuestros logros, que dependemos de la gracia de Dios. Si hoy estamos aquí adorando al Señor es por su gracia. Si hoy nuestros ojos se han abierto es por la gracia de Dios. Si hoy somos salvos es por la gracia de Dios. Si hoy les estoy predicando es por la gracia de Dios. Porque he tenido momentos de debilidad y momentos de creer de que ya no podía seguir. Pero ha venido la gracia de Dios a recordarme que su gracia es suficiente para levantarme, para darme fuerzas y seguir luchando hacia adelante. Aleluya. Dice la Biblia, y con esto les voy a dejar. Dice David, y hoy soy débil, aunque ungido rey. Amén. Y hoy soy débil, aunque ungido rey. Porque los reyes también tienen sus días de debilidades. Los ungidos también tienen días de debilidad. Amén. Todos tenemos días débiles, hermanos.
pero es la gracia de Dios la que es autosuficiente para darnos las fuerzas suficientes para hacernos entender y comprender que si llegamos, que si valemos, que si existimos, que si todavía estamos de pie, es porque la gracia de Dios sigue estando con su pueblo. Amén. ¿Cuántos abrazan la gracia de Dios? Dicen para él un poderoso gloria a Dios. Un poderoso aleluya. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor y que Dios nos siga bendiciendo.